Bueno, mis hermanos, un saludito fraternal de parte de los hermanos en Tuluá y quisiera que los que abrieran sus Biblias, que abriéramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, la carta de los Gálatas es una carta interesante. A mí de pronto pudiera decir que es la carta del apóstol Pablo que más me gusta leer, porque ustedes van leyendo la carta de los Gálatas y la carta de los Gálatas es particularmente notorio los sentimientos que Pablo está poniendo en cada una de las ideas. Es bien cortica, es bien interesante, los invito a que la lean, es una lectura recomendada. Y como decía un hermano, la carta de los Gálatas, escribe Leon Morris, Gálatas es una carta apasionada que refleja el alma de un predicador en llamas por su Señor, profundamente comprometido a hacer que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora. Y luego vamos a ver, pero eso es lo que veo en Gálatas. Un predicador, un apóstol ardiendo en llamas por su Señor y por la verdad del Evangelio. Eso es lo que hay en la carta, en la epístola de Pablo a los Gálatas. Y por lo mismo, la carta de los Gálatas tiene un tono exhortativo, digamos, casi en todas las ideas que Pablo expone, Pablo está haciendo en un tono de exhortación. Vamos a encontrar además que Pablo va a interpelar no a sus oyentes, sino a unos que habían estado entre los Gálatas, que habían estado enseñando otras cosas. Pablo no los interpela directamente, pero en medio de la argumentación y en medio de su discurso, en medio de lo que va escribiendo, nosotros vamos notando que él va haciendo comentarios que parece que no son para los Gálatas directamente, sino que se dirige más particularmente a cosas que otros han dicho de él. Entonces, Pablo escribe a una iglesia, a las iglesias, perdón, en Galacia, y empieza diciendo Pablo, apóstol. Y quiero hacer notar que cuando vemos las otras cartas de Pablo, Pablo sí se suele presentar como apóstol, pero él se presenta también como el siervo de Jesucristo, hace una exposición más larga, se presenta con otros hermanos, etcétera. Pero aquí el inicio de la carta es bastante brusco de cierta forma. Él dice, Pablo, apóstol. Pablo se presenta de una manera formal, con un título autoritativo. Cuando, a manera de ejemplo, cuando yo me presento a alguno de ustedes, yo siempre le digo, yo me llamo Gerson. Cuando yo voy a una reunión del trabajo y hay gente que no me conoce y yo voy a tener que exponer algo, yo le digo, yo soy Gerson Rosso, yo soy el encargado de tal cosa. Yo me presento con un título de autoridad dado el contexto y digo, mira, yo vengo en calidad de esto. Cuando mi tío se presenta en una audiencia, dice, yo soy Rubencito, yo soy el abogado tal con la tarjeta ta. Se presenta con un título de autoridad. Eso es lo que está haciendo, creo yo, el apóstol aquí, Pablo, apóstol. ¿Por qué lo digo además? Lo remarca lo que sigue de eso. Él dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. No solo es alguien con un título oficial y autoritativo, sino que la autoridad que viene con este título no proviene ni de él mismo, ni de ningún concilio, ni de otros apóstoles, ni de ningún hombre, sino que proviene de Dios, de Jesucristo. Apóstol dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, quien lo resucitó de los muertos. Otro asunto interesante en la introducción de los Gálatas es que es particularmente corta.
Gálatas tiene una introducción particularmente corta respecto de las otras cartas. Y ustedes recuerdan la carta a los Filipenses, a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, a los Tesalonicenses y otras, a los Efesios también. Pablo empieza su saludo y dice, mire, yo soy Pablo, vengo con este, y les escribo a los amados hermanos de la iglesia de no sé dónde, y luego empieza diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque mira la obra que Dios ha hecho en medio de ustedes, porque han crecido en el Señor, porque el evangelio está siendo predicado, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí Pablo no hace eso. Pablo da una muy corta introducción del versículo 1 al versículo 5, y lo normal en ese tipo de epístolas es que el que escribe se describa a sí mismo, como hizo Pablo apóstol, pero también describa a sus oyentes. Por ejemplo, si yo fuera a escribir una carta a mi tío, yo escribiría, Gerson, tu amado sobrino. Claro, a Rubén Rosso, ¿quién es mi amado tío? Esa es más o menos la estructura normal que tenían ese tipo de cartas. Si ustedes ven ahí, Pablo es casi frío cuando escribe a los Gálatas. Él dice, ¿a quiénes? A las iglesias de Galacia. Ya, no hay descripciones, no hay notas amorosas de Pablo acerca de los hermanos en Galacia. Él dice, Pablo el apóstol escribe a las iglesias de Galacia, punto, siguiente, y empieza, versículo 6, a tratar directamente el tema que va a hablar con ellos. Se detiene 5 versículos para hacer una introducción casi formal, obligatoria por decirlo de alguna forma, y ataca directamente, va al grano. Y dice, versículo 6, estoy asombrado, estoy maravillado, estoy incrédulo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y yo creo que con ese versículo de apertura entendemos por qué Pablo no está haciendo una introducción larga ni está alabando a los Gálatas, sino que se dirige directamente y le dice, estoy impresionado, estoy asombrado de que ustedes hayan abandonado el evangelio de Jesús para seguir un evangelio diferente. Y es que el asunto que Pablo va a tratar con los Gálatas no es un asunto pequeño, no es un asunto menor, es un asunto de vida o muerte. No va a tratar, incluso de hecho para que entendamos la dimensión del asunto, cuando Pablo habla a los corintios, ustedes se acuerdan los corintios habían un montón de situaciones complicadas en la iglesia de Corinto, y Pablo aún así dedica unas cuantas líneas a expresar su gratitud y todo lo que Dios ha bendecido a la iglesia para luego tratar los asuntos. Aquí es de inmediato, él va al grano, al punto central, como ellos se han pervertido y han ido tras un evangelio diferente. Este evangelio diferente que los Gálatas han empezado a escuchar no es el verdadero evangelio, no es el evangelio que Pablo había predicado. Y como dice Pablo, reglón seguido, no es que haya otro evangelio, versículo 8, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como les decía, este es un asunto de vida o muerte, porque el verdadero evangelio trae salvación y vida eterna a todo aquel que cree, pero un evangelio pervertido y errado lo único que ocasiona es muerte y destrucción, aquel que lo escucha y lo sigue. Entonces, el asunto que Pablo trata no es un asunto menor. Y cuando Pablo dice que es un evangelio diferente, no está diciendo que hay varios evangelios. Lo especifica en el versículo 8, ya lo dijimos. No que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban, que lo pervierten, que lo deforman. Y dice versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Uno de los problemas de la iglesia en Galacia, de las iglesias en Galacia, es que los falsos maestros estaban negando, probablemente junto con el evangelio que Pablo predicaba,
el apostolado del apóstol Pablo. Negaban la autenticidad de Pablo como apóstol y del evangelio que él predicaba. Y lo grave no es solamente que estas personas que negaban el evangelio y lo pervertían estuvieran en medio de la iglesia. Lo grave es que los gálatas estaban escuchando. Lo grave es que los gálatas no solo estaban escuchando, sino que se habían alejado del que los había llamado y habían ido tras de ellos que predicaban un evangelio diferente. No solo se habían introducido, sino que los gálatas estaban cediendo a esta desviación. Y Pablo usa un lenguaje sumamente duro para describir lo que pasa con aquellos que pervierten el verdadero evangelio. Él dice, si aún baja un ángel del cielo y les predica otra cosa, sea anatema. Si yo mismo voy y les digo algo que diferente a lo que ya les dije, que yo sea anatema, que sea maldito, que caiga bajo condenación. No importa si el mensajero fue un ángel del cielo mismo o el apóstol Pablo que ha aparecido de nuevo para pervertir el evangelio. Porque el evangelio no se trata del mensajero, se trata del mensaje de Dios para las personas. No se trata de que el evangelio fuera de Pablo, se trata del evangelio de Dios que ha sido comisionado a Pablo. Y este mensaje no puede ser pervertido y cualquiera que lo pervierta, dice Pablo, sea maldito. Es interesante, o al menos a mí me parece interesante algo, y es que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguajes. A nosotros nos han enseñado que todas las opiniones y todas las creencias son bienvenidas y no importa. Usted cree otro evangelio, tranquilo, no, eso está bien también. Pablo dice no, cualquier evangelio que sea diferente a este evangelio es maldito, ha caído bajo condenación. Y quiero hacerlo notar, porque hermanos, no podemos caer en el error de creer que todos los que hablan supuestamente de parte de Dios son de Dios. El filtro son las escrituras y la pureza del evangelio de Cristo que es predicado. No que nosotros, que este evangelio que predicamos sea cierto porque lo predicamos aquí. Este evangelio que predicamos es cierto en la medida que se ajusta a las escrituras y al mensaje que Dios ha dado. Y en el momento que uno de nosotros se aparte de este mensaje de Dios, también cae bajo maldición y lazo del diablo, diría el apóstol. Este entonces debe ser nuestro celo, que guardemos el evangelio, que si aún un ángel del cielo o un hombre con reputación de ser algo predica un evangelio diferente, ese evangelio sea anatema. Recordaba una historia que hay en el libro de los Reyes, Primera de Reyes capítulo 13. Tenemos la historia de un profeta de Judá que va a profetizar en contra de Jeroboam. Y Dios le dice, vaya, profetice, no coma, no beba nada y no se devuelva por el mismo camino, sino que devuélvase por otro camino. Él va, Dios obra con poder, profetiza sobre el altar. Dios hace unas manifestaciones espectaculares allí por medio de este hombre. Y cuando él va camino de su tierra otra vez, por un camino diferente al que había llegado, viene un hombre y le dice, mira, un ángel me dijo que vinieras a mi casa y comieras y bebieras. Y este hombre, incauto, por ponerle un adjetivo amable, fue a donde este profeta y comió y bebió. Y entonces el Espíritu del Señor vino y le dijo, por cuanto fuiste rebelde a la voz de Dios, no vas a ser enterrado con tus parientes. Cuando este profeta, que había hecho la voluntad de Dios yendo a predicar y a profetizar, es muerto por un león en el camino y efectivamente no es enterrado junto con sus parientes. Pensaba pensaba en este pasaje justamente por eso, porque este hombre fue engañado a causa de que le dijeron, mira, un ángel me dijo, recibí una revelación especial de parte de Dios. Nada. Un evangelio diferente cae bajo anatema. Cualquier cosa que no se adecue a las escrituras cae bajo anatema. Y entonces Pablo dice, versículo 9, eso es un énfasis. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
maldito. Y termina, versículo 10. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí es donde yo les decía que Pablo, en medio de su carta, probablemente interpele a estos falsos maestros que han incluido un falso evangelio. Y podemos entender que lo que estos hombres decían es que Pablo predicaba un evangelio por agradar a los hombres. Y ahora Pablo está diciendo, ¿seguros que busco agradar a los hombres? Habiendo dicho que cualquier otro hombre que predique un evangelio diferente es maldito, ¿ustedes creen que yo estoy buscando agradar a los hombres? O más bien, les es claro que busco agradar a Dios. Porque si buscara agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. No estaría diciendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Decir que el evangelio, Pablo dice, decir que el evangelio que él predica y que los otros predican está mal, pero que el que él predica está bien, definitivamente no le iba a hacer amigos en ningún lado. Eso es lo que él está diciendo. En las acusaciones acerca de que yo busco el favor de los hombres con lo que digo, no pueden estar más equivocadas. Yo busco es servir a Dios y ser fiel a su mensaje. Y ahora encontramos una sección larga desde el versículo 11 hasta el capítulo 2, todo el capítulo 2 hasta el 21, donde Pablo va a usar su historia personal para empezar a introducir los temas que va a tratar con los Gálatas. Rápidamente, Pablo del versículo 11 al versículo 17 hasta el versículo 24 relata su conversión, digamos, relata cómo fueron los primeros años de él como creyente. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque ni lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre. Pablo dice, empieza a exponer su historia personal y defiende de paso la autenticidad de su apostolado y del origen divino de su mensaje. Las verdades de las que Pablo va a hablar a los Gálatas, versículo 11, no son cosas que él se inventó ni que se sentó un día a pensar, sino que fueron recibidas directamente de parte de Dios, y eso es lo que él comunica. Pablo, además, versículo 11 al versículo 17, va a dejar claro que él es un auténtico judío. Dice, versículo 11 al 17, que él en el judaísmo, versículo 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Una de las cosas importantes que Pablo va a dejar claro es que quien les está hablando no es alguien que desconoce la ley o los profetas. Quien les está hablando es alguien educado, entrenado, docto en las costumbres de los judíos, que sabe lo que está hablando y que aun cuando seguía las costumbres de los judíos, aventajaba a muchos de su nación. Él es un auténtico judío y él es un auténtico apóstol de Jesucristo. Luego, en el capítulo 2, Pablo cambia, ya no estamos en el inicio de su vida como creyente, sino que dice después, pasados 14 años, se fue otra vez a Jerusalén. Ahora Pablo está volviendo a Jerusalén junto con los otros apóstoles. Y él va a presentar un ejemplo de cómo se ve la libertad cristiana y cómo él está de acuerdo con los otros apóstoles. Dice, por ejemplo, que él, en esta vez que fue a Jerusalén, él llevó consigo a Tito, versículo 1. Y dice, versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, ser gentil, fue obligado a circuncidarse. Él está presentando un ejemplo vivo de cómo un gentil
va a Jerusalén junto con los otros apóstoles y ninguno de los otros apóstoles obliga a este gentil a circuncidarse. ¿Sí? Él está diciendo, miren, los otros apóstoles creen como yo. La circuncisión no es una señal necesaria para un creyente. Entonces él dice, mire, yo fui con Tito a Jerusalén y allá nadie lo obligó a circuncidarse. Y había gente que quería que se circuncidara, pero los apóstoles dijeron, no, no es necesario, no es lo que creemos, no es parte del evangelio que los gentiles se circunciden. Y lo último, o la otra cosa que él presenta, es cómo su mensaje está de acuerdo con el mensaje de los otros apóstoles. Parece, comentario de pronto a pie de página, cuando leemos el capítulo 2, Pablo dice o habla de los de reputación y pareciera que él estuviera menospreciando de alguna forma el apostolado de los otros. Pero pues realmente no es lo que está pasando. De hecho, Pablo en el capítulo 2, versículo 9, dice que estos hombres eran, no, versículo 9 no es, perdón. El versículo 9, perdón. Me había dado Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Él mismo se cuenta entre ellos, él mismo les habla con respeto. Entonces cuando habla de ellos como los de reputación, probablemente también está haciendo otras de estas interpelaciones a los otros, diciéndole, no, mire, lo que decían los falsos maestros era, los otros apóstoles no dicen lo que dice Pablo, pero Pablo en el capítulo está diciendo, no señores, los otros apóstoles creen lo mismo que yo. De hecho, cuando llevé a Tito, no lo obligaron a circuncidarse. Eso no es necesario. Y por último, Pablo relata la reprensión a Pedro en Antioquía, que no nos vamos a detener mucho allí. Pero Pablo termina esta sección y ahora va a llegar al punto principal que quiere atacar con los Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. En medio de su reprensión a Pedro, él le dice, nosotros, versículo 15, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Versículo 16, sabemos o sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Los Gálatas entonces estaban luchando con la siguiente pregunta: ¿cómo somos hechos justos delante de Dios? Y los engañadores que habían insertado en la iglesia les habían enseñado a responder esta pregunta diciendo, somos justos delante de Dios por cumplir las obras de la ley. Pero Pablo en el versículo 16 echa por tierra esta idea diciendo, el hombre no es justificado por las obras de la ley. La justificación o la imagen de la justificación es una imagen legal. Justificar es dar un veredicto favorable después de haber sido examinado en un tribunal, como ser declarado inocente. Así las películas típicas de Estados Unidos que el juez dice, inocente. Bueno, eso es más o menos la idea que nos comunica la justificación. El ser declarado justo, ser declarado inocente. Pablo dice, nadie es declarado inocente delante de Dios por cumplir las obras de la ley. Ningún hombre es declarado inocente delante de Dios por seguir la ley o los profetas. Ahora, dice, ningún hombre es declarado justo por seguir las obras de la ley. La ley, como algunos o muchos de ustedes sabrán, si usted mira de Génesis a Deuteronomio, tiene 5 libros bastante gruesitos. Eso es la ley, es un conjunto de leyes, de rituales, de cosas que los judíos debían guardar. Pablo dice, ningún hombre es declarado inocente por seguir eso que está escrito allá. Los que de pronto, lo más conocido para nosotros serían los 10 mandamientos, Éxodo 20, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Bueno, Pablo dice, no, ningún hombre es declarado inocente
por saberse los 10 mandamientos o por cumplirlos. Por varias razones. La primera es porque no los va a poder cumplir, pero la segunda es porque esa no es la forma en la que Dios ha decidido que los hombres sean salvados. Nadie es declarado inocente ni por regalar mercados, ni por ser buena gente, ni por obedecer a sus padres. No, nadie es declarado inocente por las obras de la ley. Pero ¿cómo sí? Ya dijimos cómo no, Pablo ha dicho cómo no, pero ¿cómo sí somos declarados inocentes? Sino por la fe de Jesucristo. Y la primera lección que los Gálatas habían abandonado era que la justificación no es por medio de las obras de la ley. Es que cuando somos declarados inocentes delante de Dios, no es por lo bueno que nosotros hayamos sido o seamos. La respuesta de Pablo a la pregunta ¿cómo es justificado el hombre? Es sencilla, por medio de la fe de Jesucristo. Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación del hombre en Jesús. Los hombres están perdidos en sus delitos y sus pecados, y la ley no sirve para declararnos inocentes. Al contrario, nos hace culpables del juicio. Pero Dios ha provisto en Jesús el único camino, la verdad y la vida, por medio de quien los hombres pueden ser salvos, por medio de quien los hombres pueden ser declarados justos delante de Dios, solo por gracia, mediante la fe. No hay justificación de los pecados, sino solo en Jesús. No hay perdón de los pecados, sino solo en Jesús. No hay cómo presentarnos delante de Dios, sino solo en Jesús. Recordemos, nuestros hermanos, entonces, cuando vayamos delante de Dios, que no vamos con nuestra propia justicia, ni con lo bueno que nosotros podamos haber sido, o seamos, o creamos ser, sino únicamente porque Jesús pagó el precio que nosotros debíamos. El hombre, pues, no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe de Jesucristo. Y luego de esto llegamos al capítulo 3. Y aquí Pablo va a continuar, va a extender su argumentación acerca de la justificación y cómo la justificación realmente siempre ha sido por la fe y nunca ha sido por las obras de la ley. Pero antes de extender su argumentación, llega de cierta manera el clímax de la indignación de Pablo con los Gálatas. Y dice, versículo 1, capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí es donde yo veo mucho de lo que Leon Morris decía, que Gálatas refleja el alma de un predicador en llamas por su Señor. Definitivamente ponerle el tono es difícil, y más cuando usted no tiene el don. Pero las palabras que Pablo usa son sumamente duras. Él le dice, la Nueva Traducción Viviente dice, por ejemplo, Gálatas tontos, ¿quién los hechizó para que se apartaran, para no obedecer a la verdad? Respecto a esa palabra necios o tontos, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, un comentarista dice, el calificativo de necios es propio para quienes están en la mayor insensatez o necedad posible, como es cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y ahí es donde Pablo pregunta, ¿quién los fascinó? Esa palabra es interesante. ¿Quién los hechizó? Traduce en otras versiones. Y la idea es que esto que les está pasando a los Gálatas no sucede naturalmente, no sucede, digamos, no es el curso natural de las cosas, no es algo que surgió de ellos. Pablo está diciendo,
¿Qué pasó? ¿Quién vino? ¿Qué fuerza maléfica fue la que actuó ahí para que ustedes fueran conducidos en otra dirección? ¿Quién los hechizó? ¿Sí? Hay una acción externa que ha desviado la mirada de los Gálatas. Ellos dejaron de mirar a Cristo, de observar el Evangelio y empezaron a observar los mandamientos de los hombres. Es por eso que Pablo pregunta, ¿quién los hechizó? ¿Quién? Y pensando en esto hoy, de hecho, yo creo que eso es algo que tenemos que tener cuidado. Hay muchas ideas raras que no surgen de ver la escritura con cuidado, sino que surgen de otro que ha introducido esas ideas en nuestra cabeza y las vemos entonces en el texto, pero no están ahí. Están a causa de que alguien nos ha hechizado. Grave si pasa con los Gálatas como pasaba con una verdad tan central como el Evangelio. Pero ¿qué tanto podría estar pasando con nosotros en otras cosas? Que en lugar de ver las Escrituras, confiar en el Señor, en su Espíritu, en su guía, estemos siendo hechizados, siguiendo mandamientos de hombres en lugar de observar la perfecta ley. De nuevo, me parece muy interesante porque Pablo no cree que esto haya sido algo natural que le pasó a los Gálatas. Tuvo que haber sido algo externo. Cuidemos, hermanos, lo que escuchamos, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que leemos. No les digo que no lean, no les digo que no escuchen, pero cuando lo hagamos, tengamos cuidado de no ser hechizados por otros, sino más bien usemos las Escrituras y sepamos si lo que están diciendo está de acuerdo a la perfecta ley o no. Porque el resultado de escuchar a otros pudiera ser que terminemos como los Gálatas, hechizados, engañados a causa de prestar nuestros oídos a lo que no conviene. ¿Cuánta sabiduría hay de parte del Espíritu Santo al decirnos en la carta a los Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El error empieza cuando quitamos nuestros ojos del Señor Jesús y de su obra. Cuando nos desviamos y en lugar de escuchar a Dios y su voz, empezamos a escuchar voces diferentes para ser hechizados. Pensando en esto, acerca de que la justificación, de que el ser declarados justos no viene por las obras de la ley, de pronto nosotros no estamos tentados a empezar a circuncidar a todo mundo, ¿sí? No es lo que nos va a pasar a nosotros. Pero hermanos, lo he visto, de hecho. Bueno, voy a poner primero el ejemplo grave. En medio del pueblo que se llama evangélico, hay iglesias que enseñan, por ejemplo, así lo decían desde el púlpito, no estuve, pero me contaron con buen testimonio, que la llamada pastora se paró y dijo: cuando el Señor venga se va a llevar a todos los que estemos vestidos como creyentes. Y uno dijera, no, sí, revestidos de la sangre de Cristo. No, ella estaba hablando de la ropa. Ella estaba diciendo que si usted no se pone una falda larga, pues cuando el Señor venga usted no va a ir con el Señor. Porque aparentemente ser declarado justo de Dios depende de si usted tiene una falda larga o una falda cortica. Ese es el pueblo que se llama evangélico, que dice seguir el evangelio que nosotros predicamos. Esos son evangelios diferentes. Cualquier cosa que reemplace a Cristo es un evangelio diferente. Pero hermanas, hermanos, ¿no pasa algo similar cuando tenemos un visitante y lo que queremos hacer, una visitante, y lo que queremos hacer es que se ponga el velo? Sí, póngase el velo porque, hermano, eso no lo va a hacer más santo, no lo va a salvar, eso no, nada de eso va a hacer que esa persona sea salva. Y no estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que no lo debamos enseñar, no estoy diciendo que no lo debamos practicar. Pero hermanos, tanto afán tenemos porque una mujer se ponga un velo, cuando el afán nuestro debería ser que conozca a Jesús, su obra, el evangelio perfecto que dice que nadie es justificado por seguir ritos ni mandamientos de hombres, sino solamente por el oír con fe.
Hermanas, no estoy diciendo que no se pongan el velo. Estoy diciendo que cuando hablemos a otros, especialmente unos que han venido nuevos, digamos, preocupémonos por las cosas centrales, importantes. Preocupémonos por el evangelio. Preocupémonos por enseñar a Jesús, por enseñar cómo Él ha muerto en la cruz para salvarnos. Sí, es importante. Hay formas que deben guardarse, sí. Pero las formas no salvan. Las formas no salvan. Lo que salva es el fondo. Lo que salva es Jesús. Prediquemos lo otro, anunciémoslo, enseñémoslo. Pero prediquemos primero a Jesús y su obra. Pablo continúa, versículo 6, diciendo, miren, este asunto de que la fe es la forma en la que somos justificados, el medio por el que somos justificados, no es un asunto nuevo. Esto no es algo que yo me estoy inventando, ya lo dejó claro en el capítulo 1 y capítulo 2. Los otros apóstoles lo creen también, los otros apóstoles lo practican también, y así es como el Señor lo ha mandado. Pero si quieren más pruebas, ustedes que miran tanto la ley, pues les voy a mostrar lo que dice la ley, les voy a mostrar lo que dice sus escrituras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Es por la fe o es por las obras de la ley? Dice, seguimos leyendo, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Y aquí viene un golpe duro para los que decían que la justicia se alcanzaba por medio de seguir las obras de la ley. Pablo dice, es evidente, es claro, porque el justo por la fe vivirá. Pablo termina de dejar claro que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición y que en consecuencia ninguno podrá ser justificado por ellas. Y Pablo dice, es evidente, es claro, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, aún en el antiguo pacto, nadie era justificado por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Aún Abraham, dice la Escritura, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego, bueno, ahí siguen muchas cosas que ya no se nos acabó el tiempo. Pero Pablo va a decir, por ejemplo, que este fundamento de la fe, por encima, digamos, de la ley, no es una cosa que él se esté inventando. Él dice, mire, la promesa fue antes que la ley. Y cuando la ley vino, la ley no anuló la promesa. Porque la ley llegó no significa que la promesa haya sido anulada, sino que la ley fue dada como un ayo, como un maestro para guiarnos a Cristo. Y para terminar, porque se me acabó el tiempo, vamos a una de las últimas consecuencias de esto que Pablo está diciendo. Capítulo 4. Un salto un poquito grande, pero no se me estresen. Capítulo 4. Y estaba impresionado mientras estábamos en la cena porque pues hablamos de algo muy parecido, ¿cierto? Y yo qué les voy a enseñar a mis hermanos si ya esto se lo saben. Pero esta es la última reflexión que a mí me llega bastante al corazón. Dice, vamos a leerlo entero hasta el versículo 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Me voy a robar las palabras de mi hermano John Chavarriaga un día. Hermanos, no somos justos, pero somos justos porque hemos sido justificados. Por naturaleza no somos hijos, sino que somos hijos de ira. Pero somos hijos de Dios ahora porque Él nos ha adoptado. Por naturaleza éramos herederos de ira, de juicio. Pero ahora somos herederos con Cristo. No porque lo seamos, porque hemos sido adoptados. Cuán glorioso será un día encontrarnos con nuestro Salvador, sabiendo que no nos encontramos con Él por lo que nosotros hayamos hecho, ni nos hemos ganado un lugar en el cielo por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra preciosa que Él hizo en la cruz. Cuán hermoso es pensar que usted y yo no nos hemos ganado este lugar que tenemos en la familia de Dios, sino que hemos sido adoptados gratuitamente por su gracia. Hoy, a ti, amigo, amiga, que nos visitas, el Señor extiende este mensaje del Evangelio. Que todos los hombres se apartaron, que se hicieron inútiles, que nuestras obras no sirven para nada, que lo que hacemos delante de Dios no sirve para ganar nuestra salvación. Pero que Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de una virgen, creció y murió en una cruz por nuestros pecados. Que este Jesús resucitó glorioso de los muertos para ofrecer salvación y vida eterna a todo aquel que crea en Él. Y que habiendo creído en Él, entonces eres declarado inocente delante de Dios solamente por la fe. Solamente creyendo en Él, creyendo en su obra, poniendo tus ojos en Jesús. No necesitas más rituales, ni obras, ni rezos, ni diezmos. No, solamente a Jesús. Solamente mira a Jesús. Cree de todo corazón en Él y serás salvo y serás adoptado como su hijo. Y un día entonces, en la mañana gloriosa, darás la bienvenida al Dios de amor. Para terminar, Apocalipsis lo leíamos ahorita, lo cantábamos ahorita. Pasaje que me encanta. Dice, capítulo 22. Versículo 6, o desde el versículo 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Oh Dios, gracias, Padre, porque hemos podido recordar, Señor, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Que cuando observamos el panorama y vemos lo que podemos hacer, vemos debilidad, Señor, y incapacidad para presentarnos delante tuya. El testimonio de las Escrituras claramente nos enseña que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Y Señor, cuán indefensos estaríamos, cuán atribulada sería nuestra vida y dolorosa, sabiendo que no hay esperanza. Pero te has complacido, Señor, en salvar a una humanidad perdida en sus delitos y sus pecados, que no podía de ninguna forma acercarse delante de ti. Te ha placido, Señor,
entregar a tu Hijo a morir y darnos salvación y vida eterna solamente por medio de Él. Cuán precioso es Jesús, que en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Señor, te rogamos, salva, Señor, en esta mañana. Queremos encomendar nuestras vidas a ti, rogando, Señor, que nos ayudes a apreciar más a este Jesús, su obra, su persona. Que nos despojemos, Señor, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, sabiendo que el destino final es la ciudad celestial del gran Rey, donde no habrá luz, no habrá oscuridad, ni sombra, ni maldición, ni enfermedad, ni muerte, donde no hay necesidad de sol ni de resplandor, pues veremos cara a cara a aquel que nos llamó. Gracias, nuestro Dios, porque siendo hijos de ira tenemos esperanza en Cristo. Gracias porque hemos sido adoptados y ahora somos herederos juntamente con Cristo. Guárdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.